Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa y en esta ocasión tenemos aquí en el canal por primera vez a David Loria, David investigador en Instagram, con quien ya teníamos bastante ganas de hablar sobre un poco la naturaleza de la investigación y bueno, pues un poco una temática bastante holística. Así que bienvenido. David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias, Javier. Gracias por invitarme aquí a tu espacio. Te comentaba anteriormente que ya tenía ratito también hace ganas de compartir contigo. Así que, bueno, vamos a estar charlando de este interesante tema, como dices. Y bueno, nada, un saludo a todas las personas que están en vivo y las personas también que lo van a ver en diferido. Ahí estamos. Bueno, hoy vamos a aprovechar un poquito lo que es la temática de la investigación, ¿no? Que, bueno, pues motivado por el nombre, ¿no? Con el que te das a conocer en Instagram, pues yo creo que, oye, puede ser muy alusivo, ¿no? A lo que en este mismo canal, pues, trato de compartir, ¿no? Que son diferentes aprendizajes, investigaciones, precisamente, y que a partir de ahí, bueno, pues, oye, que podamos surfear esta época. Justo, de hecho, cuando estamos grabando el programa, hoy día 26 de abril, pues bueno, ya sabemos que ayer pues hubo un tercer intento aparente, ¿no? de quitarse de en medio al mandatario estrella, ¿no? Al que todas las miradas se dirigen a ese chivo expiatorio. Entonces, bueno, pues hombre, es evidente, ¿no? Que se están poniendo las cosas, bueno, pues muy interesantes al mismo tiempo que yo te diría que incluso cómicas, ¿no? Pero bueno, previo a hablar de ello, que seguramente lo tocaremos a lo largo del programa, pues para que la audiencia te conozca, pues si quieres, pues hablarnos un poquitín de ti. Sé que tienes formación astrológica, me gustan mucho algunas de las premisas que he visto en tu canal, pero vamos, que este es tu momento, así que cuando quieras hablar de ti y luego ya, pues iré haciéndote algunas preguntas. Gracias, Javier. Pues bueno, mira, como bien lo dices, me llamo David Loría. Me es un poco difícil el poder describirme o de tratar de encasillarme en algún rol, ¿no? O etiquetarme, porque a veces es como que lo somos todo y al final somos parte del todo, ¿sabes? Así que entendemos, por supuesto, que no somos ni nuestro nombre, ni nuestro sexo, ni nuestro avatar, entonces, ¿qué somos, no? Pero bueno, en el rol que estoy ahora en esta encarnación, pues bueno, me considero yo un curioso de la vida, un eterno aprendiz de la vida, ¿sabes? Me gusta investigar, siempre desde niño he tenido esa curiosidad por lo oculto, por lo poco conocido, y bueno, empecé este camino hace 13 años, ¿sabes? Investigo el tema ufológico y como bien sabes, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Cuando uno se mete a investigar profundamente el tema ufológico, te lleva a las religiones, al origen del ser humano, a Dios mismo, etcétera, ¿no? Entonces ahí una cosa se fue dando una con la otra y bueno, al final conocí el conocimiento de la astrología y me enamoré de ella, ¿sabes? He estado algunos añitos dando sesiones y así de astrología, pero sin embargo últimamente lo tengo ahí un poco parado porque he llegado a un punto en el cual, no sé si lo habrás visto, el último directo que hice en mi perfil, donde ya no, en la cábala se dice, la astrología cabalística, ¿no? De trascender el mapa. Y yo creo que es por ahí. Yo creo que Vale. no, si bien es un mapa, es una guía, pero no somos eso tampoco. O sea, somos muchísimo más que eso. Si yo soy Escorpio, no Claro. es que yo me tenga que encasillar ahí, sino que viene a trascender Escorpio también, ¿no? Entonces, pues ver un poquito por ahí, un poquito por ahí. Bueno, la verdad me ha gustado mucho esto que acabas de comentar de que no somos esas, vamos a decirlo así, herramientas, ¿no? Es cierto que, de hecho, con respecto a la astrología, en algunas ocasiones que he tenido, pues, la oportunidad, ¿no?, de hablar con astrólogos, véase, pues, por ejemplo, a mi amiga Daniela Vicente, a quien saludamos desde aquí, ya sé que hicisteis un directo. Pues claro, solemos hablar a veces de que te puede inducir, ¿no?, a eso que jocosamente, ¿no?, humorísticamente llamamos las astroexcusas, y nos puede llevar, ¿no?, a que haya una identificación demasiado grande, primero con lo que son las marcas de la propia carta natal, pero igual incluso a veces con la propia herramienta. A mí me pasa con la astrología, yo no tengo ni mucho menos el conocimiento que tenéis vosotros, pero bueno, poco a poco pues voy aprendiendo ciertas cosas, ¿no?, por medio de libros, algún vídeo que otro, la propia serie que hago con Daniela, pero sí que reconozco que es tan intensa, es tan profunda, que me suelo dar muchas pausas, ¿no? Porque es verdad que puede ser muy absorbente. Has nombrado la cábala, con la cábala pasa 3/4 de lo mismo. Son vías tan profundas que yo creo que tienes que tener una enorme conexión con ellas para que te puedan, pero que te pueden llegar a atrapar.
¿sabes? Que te pueden atrapar un poquito. Y yo prefiero guardar un poquitín de distancia. Creo que es bastante importante. Entonces, me ha gustado mucho ese planteo. Quería, por cierto, ahora en el segundo planteo que tengo, ceñirme un poquito, ¿no?, a este tema de la investigación. Como te decía fuera de grabación, este programa, bueno, pues me lo inspiró un poco esa serie que tenía David Icke en Iconic llamada El arte de investigar, ¿no? Entonces, ¿qué supone para ti, ¿no?, esa investigación? Comentabas que llevabas 13 años. ¿Qué te motivó inicialmente? Hablabas de la ufología. ¿Cómo se encuentra actualmente tu investigación? ¿Qué te mantiene con esa pasión? ¿Qué supone para ti ese carácter de investigador? Pues bueno, mira, creo que antes que nada, pienso que todos tenemos una faceta de investigador, siempre y cuando queramos activar esa faceta. Creo que eso nace de la curiosidad de cada uno, ¿sabes? Pero también tiene que ver con la conciencia misma de cada ser, porque podemos, bueno, al menos desde mi punto de vista, creo que una gran parte de la población, si no es que su mayoría, no tiene esa curiosidad, ¿sabes? No tiene esa conciencia por querer conocer más, sino que se conforma con el fútbol, con las noticias, con la política y el pan y circo que da la élite, ¿no? Pero Cierto. creo que cuando uno a veces se hace preguntas y no solamente se queda ahí, sino quieres conocer esas respuestas, es cuando sale esa faceta de investigador, que digo es un potencial que en cada uno está esa faceta de investigador, ¿no? Es muy importante, sobre todo actualmente, creo, el poder discernir, el poder llegar a fuentes fidedignas, porque estamos en era también de la mayor información que podemos obtener con el mismo teléfono móvil, pero también hay mucha mentira. Entonces ahí ya, ni qué decir, ¿no?, con la NASA y así, con la inteligencia artificial, que uno puede ya falsear cualquier cosa prácticamente, uno tiene que ir con mucho cuidado, ¿sabes? En las pesquisas. En lo personal a mí me motivó, te digo, siempre quise conocer lo oculto, y una vez escuché a mi mamá conversando con mi hermana mayor, tengo una hermana mayor que es enfermera, hablando de un avistamiento que ellos tuvieron de un objeto volador no identificado, un ovni. Entonces ahí digo, oye, si esto es cierto, ¿por qué no lo dicen en ningún lado? ¿Sabes? O sea, y ahí me motivó a poner a investigar. Actualmente, ¿cómo va mi tema de investigación ufológica? Mira, te puedo decir que ya lo he dejado hace algunos años. He aprendido de los mejores, te puedo decir. Yo mismo he entrevistado a algunas personas, tanto militares como otro tipo de personas de a pie común, que me han contado sus casos. Y uno saca sus conclusiones, que serían un poquito profundas aquí de poder desmenuzar, pero sí que esto es mucho más complejo de lo que la gente puede creer, ¿sabes? Yo, en lo personal, soy terraplanista. Yo no creo que vengan de otros planetas. Yo no concibo el modelo excéntrico como nos lo han contado, sino que para mí más bien son entidades interdimensionales, ¿sabes? Para mí es lo que son al ver la casuística de cuando se seres materializan, etcétera, etcétera. Entonces, y bueno, hay que decir también de las supuestas naves, que también a veces es como que da la sensación de que no es algo sólido, ¿sabes? Aunque sin embargo en algunos casos dejan huellas, dejan marcas, pero a veces desaparecen, se metamorfosean. Entonces, eso ya es algo que lo tengo ahí parado desde hace un tiempo, porque como decía Salvador Peixero, podemos traer casos y casos, y ¿qué más? Nos llenamos de casos. Con los que ya tenemos podemos sacar una conclusión, ¿sabes? Bueno, al final eso me abrió la puerta a conocer el origen del ser humano, te digo, la astrología, muchos otros temas, la criptozoología, la parapsicología, y ahora mismo estoy más enfocado en el tema de las capacidades humanas, ¿sabes? Extrasensoriales. Y te digo, incluso la astrología también lo he dejado ahí un poquito parado, pero en conclusión creo que cualquiera que tenga esa curiosidad, y yo considero que todas las personas que están aquí viéndonos, pues tienen esa curiosidad de querer aprender más, de querer conocer más, por eso están aquí. Y pues eso, comparar la información, leer diferentes fuentes y cada uno hacer ese trabajo de investigación siguiendo sus propias pesquisas, y sobre todo, el más importante, no quedarse con la opinión de nadie, sino cada uno sacando su propia opinión, que sacan su propia conclusión. La verdad es que es súper acertado, y tengo que reconocerte que me ha gustado mucho esto último que comentabas, pero has empezado citando para mí una de las palabras fundamentales, que es el discernimiento, ¿no? O sea, podríamos decirlo que sería separar entre lo bueno y lo malo, dicho de una forma un poco tosca. Pero luego también hay otra cosa que quiero rescatar, que me parece súper importante, ¿no?
y es el hecho de, y comparto, ¿no?, ese punto, y es el hecho de enfocarte, o sea, de renunciar, que creo que también es algo muy importante, porque a día de hoy hay tantísima información. O sea, yo al menos aquí en España lo que observo, y lo digo prácticamente todos los programas, lo denuncio, veo que hay una enorme adicción a la tecnología. O sea, mismamente el otro día, en una charla que tuve en el programa chileno Dirección Correcta, citaba al astrólogo José Rollo, que es uno de los más importantes de España, en un artículo que escribió sobre la gran mutación, ¿no?, de Piscis a Acuario, en la que estamos ahora mismo. Y ya en 2014 le estaba hablando y decía, claro, es que en cuestión de 100 años hemos pasado de calentarnos con fuego en nuestras casas a tener estas conversaciones en la otra punta del mundo, ¿no? Entonces la cosa se está poniendo cada vez más interesante. Pero claro, hay que discernir y para mí es muy importante, hay que saber renunciar. A día de hoy, y creo que esto va muy al hilo de lo que estamos tratando en este programa, hay un alto porcentaje de la población que es verdad que no quiere investigar, no quiere, supongo que las cosas están tan distópicas que no interesa, ¿no? O sea, es como queremos mirar a otra parte, aunque bueno, las cosas ya empiezan a ponerse irremediables como para poder mirar a otra parte, pero sí que es cierto que este pequeño porcentaje de la población en el que nos encontramos, ¿no?, la gente que puede ver este canal y otros tantos, estamos ansiosos. Y claro, a mí eso me levanta un poco las alarmas, porque creo que es muy importante saber parar, saber renunciar y saber enfocar, ¿no?, saber enfocarnos hacia un punto. De hecho, hace poco estaba hablando con mi pareja y le comentaba que más que la era de Acuario parece la era de Géminis, ¿no? Lo conozco bien porque es mi ascendente y claro, parece que queremos, vamos, abarcar un montón de cosas, pero claro, Géminis tiene ese, como arquetipo, tiene ese lado, tú lo conoces muy bien, tiene ese lado muy inconstante, muy poco profundo, coge cosas y es como un telefonista loco, ¿no?, que empieza a poner, pero no se queda con nada. Y me ha gustado mucho, y si quieres te cedo el micro, pues si nos puedes desarrollar un poco esto, me parece importante. Hace poco hice un vídeo sobre ello. El carácter de renuncia, pero renuncia ¿para qué? Para enfocar nuestra energía atencional en aquellas cosas que lo demandan. Si puedes comentarnos qué opinas al respecto, yo creo que es muy importante. Gracias, hermano. Mira, antes que nada, yo también soy ascendente Géminis, entonces Mira. conozco muy bien esa energía. Sí, a veces, sobre todo para mí, el tema de las eras sí son muy importantes. Al final, creo que lo que, desde mi punto de vista, lo que podemos también concluir con la astrología es que lo que marcan los planetas son ciclos, ¿sabes? Pero como digo, no hay una determinación en el ser como tal. Desde mi punto de vista, de hecho, ya simplemente desde la astrología, cuando una persona no se ha trabajado mucho interiormente, es muchísimo más fácil hacer una interpretación, ¿sabes? Y poder describirla de pe a pa. Pero ya cuando una persona hace un trabajo interior, va trascendiendo ciertas cosas de su personalidad, del personaje, de la máscara. Pues Claro. entonces como que ya no le empiezan a resonar muchas cosas. También está la carta dracónica. Pero bueno, para no desviarme del tema. Mira, sí que el tema de la era de Acuario, que como bien dices, al final es como que la gente está en muchas cosas y no está en nada al mismo tiempo. Eso es algo muy de Géminis también. Eh, Eso que el tema de poder apartar ciertos temas y enfocarse en lo verdaderamente importante también tiene que ver con la conciencia, Javier, porque para mí lo es todo, ¿sabes? ¿A qué me refiero con esto? Que yo, más allá de la ufología, más allá de todo lo externo, incluso de la misma astrología, porque la astrología siempre nos invita a mirar afuera, ¿sabes? O sea, es como que, a ver el tránsito, o al menos mucha gente lo toma así, ¿no? A ver el tránsito, el eclipse, y veo mi carta. Pero algo curioso es que cuando uno está conectado consigo mismo, ya como que activa o despierta una conciencia, sin conocer absolutamente nada de astrología, te alineas con tu carta natal, ¿sabes? Pero no es necesario estar pendiente de afuera, sino de lo que hay adentro, porque yo pienso que es así como nosotros creamos nuestra realidad y la manifestamos, más bien manifestamos las cosas que queremos, ¿no? Cierto. Pero para mí eso es lo importante. Pienso que la ufología te ayuda hasta cierto punto, pero después se convierte como en una distracción, o sea, siempre mirando hacia afuera. Y al final, bueno, para mí el tema de la desclasificación ahora mismo que
está viendo, sobre todo en Estados Unidos, es parte de ese mismo engaño para llevarnos a ese proyecto Bluebeam, ¿sabes? O sea, otra distracción. Siempre Total. es lo mismo. Y con la criptozoología o la psicología también son cosas que te ayudan en ese como despertar de conciencia, pero que se quedan hasta cierto punto. Siempre eso te lleva a mirar hacia ti mismo. Para mí pienso que todos esos caminos te invitan a eso, ¿sabes? Un Me poco eso. alegra. No, no, me alegra muchísimo lo que has comentado y de nuevo siempre celebro la sincronicidad y es que esta mañana estaba, mientras hacía un poco de ejercicio, estaba escuchando a mi gran referente. Yo siempre cito a mis referentes y dentro de ellos mi audiencia estará ya cansada de oírme a citar a Antonio Blay, que era un psicólogo español que ya murió hace 40 años, que te recomiendo, ya te mandará una cosa por privado, es maravilloso. Y en unos cursos que quedaron registrados en audio, que ahora estoy escuchando, el hombre pues, le preguntaban, ¿no?, por la reencarnación. Y él decía, a ver, yo puedo constatar, por mi experiencia personal, que hay un cierto nivel muy profundo de cada uno de nosotros que es verdad que va más allá de la vida física. Ahora, quien pregunta no reencarna. Los niveles mentales, físicos y emocionales se disuelven. Pero fíjate lo que dice, pero comenta, pero no nos dejemos seducir por todo ese aspecto mágico de la reencarnación, y citaba, y la ufología, y un montón de aspectos más, porque nada de eso es importante en lo que respecta al trabajo interior que tenemos que hacer como seres humanos, porque por algo estamos aquí. Y me ha alegrado mucho lo que has dicho, me parece muy ecuánime, porque es verdad que lo observo, me salgo un poco del guión que había preparado, y es que también otra de las temáticas fundamentales del canal que tengo es tratar lo que mi maestro llama el delirio místico, ¿no? Y claro, cuando a veces te metes en estas veredas de investigación alternativa, ¿no? Yo creo que es muy fácil caer en la seducción. Lo primero, si quieres lo vamos a tocar ahora, la seducción de la oscuridad. Porque claro, hay tal distopía que es muy fácil caer en el morbo, ¿no? Venga, me voy a leer todos los libros sobre un tal Jeffrey, o sobre la nobleza negra, o sobre vete a saber qué. Luego ya asciendo un poco más y me voy a pues lo que estábamos hablando. Incluso creo que, por ejemplo, has nombrado el terraplanismo. A mí me une mucha amistad. Véase con un Rafa Currao, con los hermanos Barea, gente que he tenido aquí, ¿no? El propio Iru. Yo no me declaro terraplanista porque no me declaro nada que tenga que ver con ismos. Sé que a veces mis declaraciones son polémicas porque mucha gente piensa, no eres parte del club. No, soy un libre pensador. Entonces me gusta tener la mente abierta. Ahora bien, tengo mucha afinidad por las investigaciones dentro de esta revisión cosmológica porque las uno con muchas tradiciones ancestrales y la cosmovisión que tenían. Pero bueno, no me enrollo. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que incluso algo como el terraplanismo, si lo dejamos en ese nivel, se queda en algo, podríamos decirlo, folclórico. Pero cuando lo llevas a tu ser, te vas dando cuenta de que te aporta mucho más. Entonces, para mí, me parece súper importante. Mi planteo sería, pues si lo quieres desarrollar, ¿cómo podríamos coger y poder bajar otra vez a tierra ese ímpetu investigador para darle, para mí, el valor supremo que tiene ese trabajo interior a día de hoy? Pues mira, has dicho muchas cosas importantes también. No, antes que nada, claro, yo al final digo terraplanista digo, porque al final yo, si bien nadie ha visto la Tierra desde afuera, pero al final yo sí que veo que todo apunta a eso, ¿no? Pero Sí, sin embargo, dejo siempre la puerta abierta, no me caso con nada tampoco, ¿no? eso es. Pero, ¿cómo hacemos esta integración? Yo pienso que, y aquí has mencionado otra cosa también muy importante, que al final, si vemos la Tierra plana, que es el objeto de estudio, como solamente algo geométrico, como algo científico, nos quedamos siempre en esa superficie. Lo Claro. importante es cómo eso nos cambió como seres humanos y de ahí, bueno, una creo que fue la primera idea que mencionó Sigmund Freud, ¿no? De la doctrina copernicana, de lo que ya sabemos, ¿no? De sentirnos menos, que venimos de la evolución de un mono y así, ¿no? Entonces, pero cuando entendemos que lo importante es que somos el centro, que hay una creación, ahí es cuando a nivel inconsciente colectivo, que bueno, al menos cada vez más hay terraplanistas, entonces como que esa conciencia va creciendo más, nos vamos dando cuenta de que somos mucho más importantes de lo que nos han dicho que somos, ¿sabes?
Y de ahí creo que muchas otras cosas se van cayendo, política, religión, etc. Lo importante está, pienso yo, en aplicar y ser coherente con lo que hemos aprendido. De nada nos sirve, muchas veces son como medallas para el ego. No, yo soy maestro de tal, yo tengo tantos certificados, diplomados, y no lo aplicas, ¿sabes? Entonces, al final, yo pienso que más que el tener ciertos títulos académicos o de cualquier tipo, pienso que lo importante está en aplicar, que muy poca gente lo hace. Pienso que el ser coherente con uno mismo se dice muy fácil, pero practicándolo en la rutina diaria de la vida de cada uno, a veces se puede ver un poquito más complicado. No es fácil porque pienso que la Matrix está hecha para eso, ¿sabes? Pero requiere de valentía y responsabilidad el poder aplicar esos conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la investigación de cada uno, ¿no? Cada uno tiene su forma, no todos vamos a llegar de la misma forma ni al mismo tiempo. Es por eso que también yo en el terraplanismo no, yo entiendo, por ejemplo, a veces voy a comprar a la tienda y una señora en la esquina vendiendo empanadas, yo creo que la señora a veces, si no trabaja, no come, no tiene mucho tiempo, yo qué sé, pero no me gusta a mí como menospreciar a la gente o como decirles globertos o algo así, ¿no? Porque digo, Eso es. la señora le han enseñado eso, o sea, yo no la voy a etiquetar de ninguna forma despectiva porque es inocente hasta cierto punto, ¿no? Entonces, No. yo creo que a veces cuando nos radicalizamos también nos estamos volviendo a salir de este camino, ¿sabes? De la coherencia del trabajo interno, de aplicar eso que hemos aprendido. Un poco Totalmente eso. de acuerdo. Pues totalmente de acuerdo y vamos a desarrollarlo un poco porque me parece súper importante. Sí, creo que has dado con un concepto súper importante, que es ese de las medallitas para el ego, ¿no? Es algo que a mí tengo que reconocerte, y lo digo públicamente, que me cansa mucho. O sea, estoy ya un poco, llevo 3 años con el canal, estoy muy contento con la deriva que tiene, pero estoy un poquitín cansado con lo que percibo, ¿no? Percibo un enredo mental, ¿no? En el ámbito de la divulgación. Percibo esa falta que tú decías de humildad, ¿no? O sea, es decir, por el hecho de que podamos tener un pensamiento, vamos a decirlo, alternativo con respecto al establishment o al status quo, eso no significa que seamos mejores que nadie. Solamente que, bueno, pues hemos podido tener una serie de experiencias que nos llevan a cuestionar las cosas. Muchas veces, por cierto, suelen estar emparentadas con el dolor. Entonces, precisamente eso nos tiene que llevar a no caer en el descrédito de otras personas o en el desprecio directamente, ¿no? Entonces, coincido con ello. Pero, aludiendo a esto que te decía del enredo mental, a mí hay una cosa que sí que es verdad, nunca la he comentado en el programa. Me parece que hay un pequeño estancamiento en el terraplanismo. Observo que hay una cierta tendencia a ya asumir como una serie de dogmas de fe que son muy peligrosos y creo que eso redunda en algo netamente, no sé, dogmático, fundamentalista y que nos aleja precisamente de una visión alternativa. Entonces yo creo que es importantísimo, por un lado, la experimentación, que sé que se está haciendo. O sea, hay gente muy buena, véase el péndulo de Moisés o canales adyacentes que para mí son excelentes en lo que respecta, para mí al menos, en el principal punto clave a la hora de abrir la investigación, que es las observaciones a larga distancia. La trigonometría esférica no casa con ello y creo que a partir de ahí se abre, como decimos en España, se abren muchos melones. Pero me parece que el esfuerzo se debería de focalizar ahí. Yo recuerdo cuando empecé a oír hablar de este fenómeno hace ya unos 8 años más o menos, que me llamó mucha atención cuando se ascendían globos aerostáticos con cámaras que podían observar y se veía un horizonte prácticamente plano, ¿no? Entonces, era muy interesante. Pero creo que, claro, estarás conmigo en que a mí me parece muy bien que me planteen un montón de documentación al respecto, pero claro, a mí me gustaría poder llevarlas a cabo, me gustaría tender puentes con gente que igual pueda tener un instrumental que yo no tengo para poder constatarlo, porque si no caemos en lo que decíamos antes. Videos de Eso. YouTube a punta pala y no avanza. Entonces, claro, se provoca algo que también es muy típico de esta época, de Kali Yuga, que lo tengo justo aquí debajo, y es la inercia. La Eso inercia. es. Y claro, a mí ahí es donde yo reconozco que ya me revelo y trato de coger y desde este humilde canal decir, venga,
vamos a ponernos las pilas, vamos a empezar a experimentar, vamos a trabajar, que sé que se hace, pero yo creo que hay que poner el foco ya en ello. No me canso de decirlo en todos los programas. Influencia de un programazo que tuve hace unos meses con Jorge Guerra y Pedro, de Saliendo de la Caverna, y es que Pedro dijo, lo que se tenía que decir ya se ha dicho. En otras cuestiones, lo digo en todos los programas porque es importantísimo, creo que tenemos que estar en otra fase ya, si no estamos dando vueltas sin parar. Y ya, al tercero del micro, me parece que es imperativo tender puentes. Hace poco me di un descanso en el canal de más o menos un mes. Necesitaba parar porque estaba con demasiados programas y ya estaba precisamente eso, entrando en la inercia. Me ha venido muy bien porque me he dado cuenta de que quiero emplear el programa para tender puentes. O sea, no en vano, hoy es la primera charla que tengo contigo, espero que lleguen muchas más. Y estoy invitando a nuevos divulgadores y teniendo encuentros entre diferentes divulgadores que no se conocen. Creo que dentro de lo que es el fenómeno TP es obligado quitarse ya ese San Benito de teoría de la conspiración. Aquí lo que se está haciendo es ciencia y vamos a por ello y a hablar con gente. No, Roberto, no. Oye, mira, que yo observo esto. Vamos a compartirlo. ¿Que hay disonancia cognitiva? Bueno, está el diálogo. No sé cómo ves esto, pero creo que es imperativo. Estoy totalmente de acuerdo, Javier, lo has explicado muy bien. Para mí sí que se habla también de que la gente igual un poco desde afuera, ¿no? Es acerca de del terraplanismo como un ensayo. Yo Exacto. pienso que esto es algo que no es ni un ensayo porque no es de ahora, sino ya viene de hace miles de años con todas las culturas antiguas. Bueno, digo miles, y también entramos en el tema del tiempo flamenco, ¿no? Que al final todo es una manipulación, pero te digo, yo veo al final que todo apunta a eso, ¿sabes? Al terraplanismo pienso que uno de los puntos más importantes que tenemos son las observaciones a larga distancia, que como bien dices, no encaja con la trigonometría esférica, con las medidas o cálculos que se nos han dado de la Tierra. Pero bueno, aquí los chicos de ArcFlat son los que han hecho muchas investigaciones a nivel científico, encabezados también, bueno, al menos es el que más sale en redes sociales, Alejandro Tarsia. Así que bueno, cualquier persona que quiera ver un poquito esas pruebas que se han hecho tanto con láseres, drones, con globos, pues bueno, yo los invitaría a que vayan ahí, pero sin embargo, sí, a veces te digo, no nos antrincheramos y se vuelve como en otra, no sé cómo mencionarlo, Javier, no sé si religión, no lo sé, pero sí que me parece que no, a mí no me gusta antrincherarme a nada, ¿sabes? No. Y al final te digo, lo más importante, mucha gente dice, oye, puede ser una esfera mucho más grande, que podría serlo, pero ya, digo, si ya tienen esa idea de una esfera, no es porque es un pensamiento propio, sino es porque ya está implantado para mí con esa doctrina copernicana, ¿no? Porque al final podría decir, puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, o yo qué sé, pero siempre está la idea de la esfera ahí, ¿no? Pienso que solamente hemos llegado como a la punta del iceberg. Esto va muchísimo más allá de lo que podemos imaginar. Sí, es absolutamente de acuerdo. Para mí, precisamente, en mi caso, lo que también, el segundo punto, antes te he hablado de las observaciones a larga distancia, el segundo punto que a mí más que reconcilia, me conecta, ¿no?, con estas investigaciones es la revisión de diferentes postulados de tradiciones ancestrales. A ver, bien es cierto que más allá de la teoría copernicana tú vas revisando y es verdad que había incluso babilonios que hablaban de la posible esfericidad, etcétera, etcétera. Siempre ha habido como diferentes postulados, ¿no? Pero si vamos revisando, concretamente a mí me cerró mucho lo que yo, pues mira, la astrología, ¿no?, con lo que eran las esferas planetarias, ¿no?, que luego eso lo conecté con algo que recientemente estuve investigando mucho, que es la tesis de la contracción o retirada divina que propone la Cábala, el famoso Tzimtzum, ¿no?, que habla pues de apantallamientos energéticos de la divinidad que se va poco a poco vaciando de sí y cuanto más se vacía, menos luz, pero hay más materia, más densidad, ¿no? Entonces me cierra mucho, porque si te fijas es prácticamente un poco
Lo mismo que los gnósticos explicaban con el pleroma y mil cosas más. Entonces, claro, cuando vas observando eso, a mí lo que me hizo clic, que también lo he comentado en algunos programas, es cuando vi un vídeo de los hermanos Barea, Siri Yantra, en el que hablaban, tengo mucha conexión con el hinduismo, y hablaban de esa geometría sagrada. Y entonces, a lo largo del vídeo, pues había un momento en el que ponían la imagen de Giovanni Cassini, de los Star Trails, desde un punto de vista geocéntrico. Y ya eso me voló la cabeza. O sea, ya dije, o sea, no es posible que esto pueda ser fruto del azar. O sea, es decir, una matemática perfecta, una geometría increíble. Claro, ¿qué pasa? Cuando nos metemos en estas cuestiones, y sé que incluso habrá suscriptores del canal, que yo como hace tiempo que no tocaba el tema del terraplanismo aquí en el canal, pues se echen las manos a la cabeza. Claro, provoca muchísima disonancia cognitiva, pero voy a hacer mías las palabras de David Barea. No podemos cuestionar. Creo que es lícito y a todo el mundo le puede aportar. Pero claro, poder ser consciente de que te han engañado a ese nivel... mira, ya que tú investigas también un montón de cuestiones y hemos tratado el tema del trabajo interior al principio del programa, ¿cómo poder lidiar con algo tan profundo como plantearte que te han engañado hasta ese nivel? Porque hoy en día lo estamos viendo, ¿eh? Basta ver la misión del Artemis 2. Es un insulto a la inteligencia. Sí, pues mira, para mí, Javier, todo está en la conciencia, ¿sabes? Que la conciencia, mucha gente lo puede entender de muchas formas y es que la conciencia, como dije anteriormente, lo es todo. Y es muy difícil, por lo tanto, de poder definir qué es la conciencia. Pero podríamos decir que se puede interpretar como el darse cuenta, ¿sabes? Y aquí Guillermo Watt siempre menciona también de que esto, el tema de la Tierra plana, no es un tema de intelectualidad, del intelecto humano, sino es un tema de conciencia. Entonces, para que las personas puedan darse cuenta o ser conscientes de lo profundo y de todo lo que implica la Tierra plana, tienen que, pues, simplemente digo, al final es muy complejo, pero el precisamente darse cuenta y salirse de, yo qué sé, sus religiones, de lo que les han enseñado, y es mucho más difícil para una persona que ha tenido una carrera académica, un camino dentro del sistema, ¿no? Entonces, pienso que es una de las piezas fundamentales, ¿sabes? He visto a muchas personas, tanto con títulos como sin títulos, que algunas se dan cuenta con una cosa y otras necesitan mucha y aún así no se dan cuenta, ¿sabes? Poniéndoles sobre la mesa la misma ciencia que ellos defienden y aún así no lo logran ver. Entonces, para mí es eso, Javier. Pienso también, mira, que es que al final lo importante es volver siempre a nosotros, porque siempre con la Tierra plana igual miramos hacia afuera, ¿sabes? Entonces como que siempre lo mismo, que son temas importantes, por supuesto, pero para mí secundarios, ¿sabes? Para mí lo primordial es mirar hacia el ser, verse a uno mismo, ¿sabes? Y lo demás, por supuesto, que te puede ayudar. Hay muchísimas evidencias, incluso yo diría también pruebas de la Tierra plana. Mucha gente no lo tomará como algo válido, pero para mí es muy importante que ya pronto igual voy a entrevistar a unas personas, para mí muy importantes, que han visto la Tierra en su forma plana en el astral. Sé que esto en el astral es muy complicado, esto no estoy hablando de algo científico, por supuesto, ¿no? Pero sí que para mí es válido, porque ya sé que igual hay personas que lo han visto de una forma esférica, pero digo, al final es lo mismo, ¿por qué lo ven algunas personas de una forma en el astral y otros lo ven de otra? O sea, ¿dónde están esos pensamientos guardados? Y de ahí decodificamos una realidad incluso ahí mismo en el astral, donde supuestamente no hay materia, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más importante, Javier, la conciencia de que podamos darnos cuenta, ¿sabes? O de esas mentiras, Javier, y mucha gente no quiere reconocer en que les han mentido porque eso les da miedo, porque entonces, ¿qué soy? ¿En dónde estamos? ¿Sabes? ¿Qué es Dios?
mucha gente se agarra a Dios. Entonces, ¿quién me va a cuidar? ¿Sabes quién va a venir? O sea, yo me tengo que hacer responsable de mis acciones, yo soy Dios, no quiero eso. Entonces, mucha gente por ese miedo no quiere asumir y prefiere hacer esos temas o los temas que les incomodan a un lado. Es que, claro, precisamente esto abre un canal o un cauce en el que también estoy transitando, y es sobre la subjetividad de la existencia. Es decir, cuando te oía, me estaba acordando lo que pasó hace 6 años. Y es que había gente que literalmente creía que había un bicho en el aire. Y había gente que se murió porque creía que había un bicho en el aire y porque se infectó de ese bicho. Yo no creí jamás que hubiera un bicho en el aire. No hubo problema. ¿Por qué te lo digo? Por lo que comentabas del astral. Claro, el astral es una dimensión netamente emocional psicológica. Entonces, claro, ahí vas a ver lo que crees. Y si nosotros vivimos en un mundo material, pero que está completamente, vamos a decirlo así, sostenido por las leyes de esa dimensión no física, cabría preguntarse, ¿y si esta realidad aparentemente tan objetiva y sólida no lo es? Pues para mí, este es uno de los grandes regalos que aporta el movimiento TP. Porque claro, no lo veo como va, no, yo es que quiero que este horizonte que tenemos aquí atrás, ¿sabes? Sea como es, ya está, todo plano, ya directamente. ¿Vale? No, es que se trata de otra cosa. De ese reencuentro con algo que muchas tradiciones han llamado el velo de la ilusión, Maya, el samsara, da igual el nombre, no importa. Entonces, claro, ante eso, pues aquí sí que voy a recuperar una pregunta. Si nosotros estamos o manejamos estas premisas, ¿no?, de que vivimos en realidad una realidad muchísimo más subjetiva. De ahí el valor supremo que mi amigo Íñigo Mezojinaga siempre dice de la experiencia. Tu experiencia es lo importante. Tienes que bajar cielo a la tierra, si no, no vale. Vale, pero entonces, en esta interfase entre Piscis y Acuario, donde precisamente desde lo astral tenemos dos energías tan chocando, ¿no? Agua y aire que están ahí peleando. Tú como astrólogo, ¿qué nos recomiendas? ¿Cómo podemos surfear precisamente esta... Bueno, es que se da uno cuenta de que Kali Yuga coincide precisamente con esta interfase. Sí, ¿Qué hacemos? Pues mira, Javier, para mí, y perdona que sea un poquito redundante en lo mismo, pero para mí sí que desde la astrología podemos ver cómo cambios colectivos se han dado a la humanidad mediante algunos ciclos, ¿vale? Sin embargo, para mí los estudios de Jacobo Greenberg, lo que logró comprobar a nivel científico, demuestra que si bien, o sea, para mí, Javier, ¿no? Yo pienso, David, que antes de encarnar, el libre albedrío lo tenemos siempre para mí, ¿no? Y también, obviamente, antes de encarnar, o sea, para mí, yo pienso que no es como que haya una ruleta rusa y caemos, yo en México, con estos padres, en un avatar de hombre, o sea, ya hay un conocimiento de, oye, yo quiero vivir estas experiencias, ¿no? Quiero experimentar esto para aprender, o simplemente para no aprender, simplemente para experimentar, ¿sabes? O sea, y al igual, también elegimos la hora que vamos a nacer porque hay una configuración astrológica que también nos va a aportar, pero no nos va a definir del todo, ¿vale? ¿A qué me refiero? Es que si bien, si yo soy Escorpio y puedo trascender Escorpio, entonces, ¿hasta dónde llega ese sol en Escorpio que yo tengo, ¿no? Para mí, Javier, pienso que cualquier persona puede, digamos, hacer ese clic en su conciencia y poder despertar ciertas capacidades sin importar en qué ciclo estemos y sin importar el tránsito que se esté dando, ¿vale? Tanto en tu carta natal como en el Solkin Maya, en tu carta del Solkin, como en la carta dracónica, etcétera.
yo no conocí, y yo hablo esto, pero no significa que yo lo esté haciendo, ¿sabes? O sea, yo no conozco a nadie que lo haya hecho, pero sí que conozco seres que están como trascendiendo ciertas cosas y para mí yo veo la carta natal de la persona y digo esto astrológicamente no debería ser así, por los ciclos, por tal, pero está sucediendo. Entonces esa persona con su conciencia está contra todo pronóstico creando otra realidad alterna a lo que debería ser, a lo que está en la carta. ¿Qué está sucediendo entonces? No digo que la astrología sea mentira, no me estoy dando un tiro en el pie, pero sí que estoy diciendo que, vamos, no toda es astrología, a veces, y es cierto también, lo encasillamos con que también los perros tienen ciertos comportamientos, o sea, los animales en general, ¿no? También las plantas, cuando tú plantas una semilla con ciertos ciclos, nace más uno y otro, ¿no? Y con ciertas flores y abundancia. Pero sí que al final estamos hablando de algo que, bueno, yo pienso que los seres humanos podemos trascender, ¿sabes? Entonces, podemos hacer ese cambio de paradigma, primeramente a nivel individual y para después, obviamente, hacerlo en un colectivo, pero pienso que puede ser en cualquier momento. Y lo hemos visto, me parece, a lo largo de la historia con algunos personajes, cómo han hecho eso, y hay personas a día de hoy lo siguen haciendo, y no hay como de una definición por ciclos, ¿sabes? Desde mi punto de vista. No sé si me he dado a Nada, entender o me he enredado un poco. perfectamente. Sí, perfectamente, porque además me retrotraía a una charla que tuve hace ya bastante tiempo con Swami Satyananda Sarasvati. Es otra de estas charlas que también suelo citar cuando tengo este tipo de entrevistas. Y cuando yo le pregunté por Kali Yuga, ¿no? Él me comentaba que cada ser humano tiene la posibilidad de encarnar los valores de eras más luminosas y más integradas en sí mismo. O si me voy a otra tradición, también recuerdo al cabalista Raúl Durán que decía que uno tiene la oportunidad de poder situarse en un nivel causal y no yetzirático, no astral, ¿no? Y para mí es importante eso. De hecho, es algo que siempre intento coger y compartir, porque claro, si nos situamos siempre en ese pozo emocional, psicológico, son nuestras emociones las que nos están guiando. Y uno tiene esa oportunidad de contemplarlo, ¿no? Pues como un halcón que se eleva y de repente observa desde mayor altura. Es importantísimo. Claro, pero en este punto se me abre otra oportunidad de hablar de algo que a mí me preocupa y que trato también en todos los programas, que es la inteligencia artificial. Claro, estamos observando que de un tiempo a esta parte, muy especialmente desde hace unos 3 años, se está popularizando a escala masiva. En mi país, yo hace año y medio no veía carteles de conciertos hechos con ChatGPT. No veía esa presencia diaria en cualquier aspecto. A día de hoy lo veo en todo. Y, ya lo he dicho abiertamente, no me gusta. Lo acepto. Sé que es parte de esta época, pero no me agrada. ¿Por qué? Porque creo que lo que va a hacer es acelerar aún más todo lo que venimos hablando en el programa. Muy especialmente la inmediatez, ¿no? La compulsión, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Y podemos, por cierto, antes de darte paso, podemos diferir, ¿eh? No hay ningún problema. Solo faltaría. Aquí se trata de charlar tranquilamente. ¿Cómo valoras la presencia de la inteligencia artificial y de qué forma ves su desarrollo y nuestro papel para con ella? Pues bueno, mira, hermano, antes que nada, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo igual no, si bien es una herramienta, no, yo prefiero es que la gente cambia, eso ya lo sabemos, no es al final una estrategia de la élite también, siempre darnos esa comodidad. Y mucha gente intercambia esa comodidad por su propia libertad, ¿sabes? Hay gente que yo estoy seguro que quisiera que le salieran ruedas, perdón por la palabra, pero ruedas en el culo, y ya no ni siquiera tener que caminar, o sea, sabes, ya todo ahí con la mente, ahí conectado con un chip, ya todo, que se abre la puerta, parpadeo 2 veces y así, o cosas como esa. Claro. Entonces, pero te digo, para mí eso tiene que ver con una inconsciencia de el que la gente acepte que se les implante un chip en el cerebro o que les pongan o les cambien el brazo por ponerse un brazo robótico y poder cargar más peso, etcétera.
tiene que ver con una falta de valoración y amor a uno mismo, ¿sabes? Pero ese amor a uno mismo también tiene que ver con la conciencia. Entonces, me parece que es una estrategia bastante buena por parte de la élite, porque mucha gente, en esto que hablamos anteriormente, de que mucha gente está en esa inconsciencia, lo va a aceptar, ¿sabes? Y Sí. pienso que si la élite ha ido avanzando, por ejemplo, con la pandemia en el 2020, es porque pues la mayoría no dijo nada, ¿sabes? No registró y a cualquiera de nosotros que salió a hablar de eso, nos censuraban, ¿sabes? Y, bueno, misteriosamente trascendieron, pero trascendieron a algunos seres, tanto médicos como de otro ámbito académico, para poder o sea, silenciar las voces, básicamente, ¿no? Entonces, ha ido avanzando todo esto por parte de esa inconsciencia colectiva, me parece, y la inteligencia artificial va a hacer eso. Ya lo podemos ver en China, que desde hace ya algunos años han suplantado a los profesores, también algunos periodistas en la televisión, ¿vale? Actualmente estamos viendo también como ya en el ámbito militar están creando robots humanoides con capacidades brutales que incluso se hacen en esos conciertos en China, en donde ya tú ves a los bailarines y ya no son seres humanos, sino que son robots. Esto está avanzando muy rápido y lo vamos a ver muchísimo más, tanto Sí. por la era de Acuario, y bueno, ahora que ya ha entrado el día de ayer, bueno, pues Urano en Géminis, también vamos a ver, ese va a estar por 7 años, vamos a ver aún mucho más, todo eso teniendo en cuenta que por supuesto va a entrar en un signo de aire, y si anteriormente estaba en un signo de tierra, pues la tierra es fija, estaba en Tauro, modalidad fija, ¿no? Pero ahora va a ser modalidad mutable, entonces como que va a tener no va a tener ningún tipo de riendas para poder expresarse a nivel colectivo con esa inteligencia artificial y con la tecnología en sí. Me parece que es una herramienta en la cual tenemos que aprovechar todo a nuestro favor, si bien actualmente estamos haciendo este programa y nos comunicamos a través de las redes sociales, y hemos aprendido mucho también. Hay muchísima información que cualquier persona al alcance de un clic puede obtener información muy importante. Eso anteriormente no estaba, es algo que nos ha beneficiado también hasta cierto punto. Y la inteligencia artificial es lo mismo. Tenemos que aprovecharlo hacia nuestro favor, hasta donde podamos, sin dejar que nos invada, por supuesto. Estoy seguro que a nosotros no nos va a ocurrir eso. Y digo a nosotros, me refiero a las personas que estamos en esta línea de pensamiento, porque lo vamos a usar, como yo digo, como esa herramienta, y no nos vamos a dejar que nos invada a dejar que nos implanten un chip o mucho menos. Entonces, creo que se vienen cosas que no nos imaginamos, porque al final Urano significa también esos cambios inesperados. Entonces, algo que ni siquiera nos hemos imaginado puede surgir. Ya se está hablando también de poner a la inteligencia artificial como un juez. ¿Sabes? Ahí me parece, hay una película española muy interesante que habla también sobre eso, ese primado negativo. No lo sé si llegaremos a un tipo de... Es que son muchas cosas, ya se habla también como de una inteligencia artificial, como un mesías también. Entonces al final se mezclan muchas cosas, pero para mí es una herramienta que debemos aprovechar, pero también ponerle un límite, ¿sabes? Y no tratar, desde mi punto de vista, de que se mantenga lo más tangible posible, o sea, el dinero en efectivo y ese tipo de cosas, ¿sabes? Porque no es más control también para todos nosotros. Claro. El que se implemente más inteligencia artificial. Claro, es que no podemos olvidar que nos han vendido la era de Acuario como si fuera, bueno, pues prácticamente, ¿no? Un flower power, ¿no? Hippie de paz. Yo no sé, cuando oigo a veces hablar a divulgadores de que la era de Acuario es la era de la paz y el amor, no, es la era de la tecnología, o sea, es decir, no nos engañemos. Entonces, claro, yo veo dos humanidades coexistiendo, pero con una coexistencia cada vez más complicada. Cada vez más complicada. Por eso siempre digo que trazo una línea y digo, no voy a traspasarla. No la voy a traspasar. O sea, es decir, puedo utilizar este tipo de herramientas como Internet, puedo utilizar una inteligencia artificial, pues si busco alguna cosa rápida en Google y me sale automáticamente la búsqueda por IA, y pues igual me quedo con ello si es algo insignificante, pero no la voy a usar para muchas otras cosas porque sé lo que implica. Y efectivamente la trampa es clara. La inteligencia artificial es la puerta de entrada no, es la puerta grande para que el transhumanismo entre en nuestras vidas. Tú lo has comentado hace un rato.
sea, es decir, si yo actualmente quiero leer 3 libros en una noche, porque la inteligencia artificial me lo resume, el camino, dada la inconsciencia colectiva, como tú bien dices, va a ser claro. Va a llegar un momento en el que te vas a implantar un chip porque quieres abrir la puerta con tus pestañas. Y mira, me estaba acordando, hace ya, te hablo de más de 30 años, yo era un niño y recuerdo estar oyendo a un amigo de mi padre en relación a los ordenadores portátiles de la época y decía, es que va a llegar un momento, el que vamos a tener los brazos como el Tyrannosaurus Rex, independientemente de si existió o no, pero nos lo han representado así, con un bracito muy pequeño. Y claro, dices, pues es que va en esa vía. Claro, el problema es que lo que queda de humano en eso ya no es humano. Ya no es humano. Es ese post-humano, es ese humano 2.0. Si encima de eso le añadimos el agravante de la creación de una mente colmena, ¿no? Lo que, pues, ese famoso punto omega, pues claro, la cosa está bastante complicada. Y yo personalmente no quiero vivir en un mundo así. O sea, sé que forzarán la máquina para que cuantos más puedan entrar ahí. Pero si tenemos que hacer el esfuerzo de decir, bueno, pues ha sido un placer conoceros a todos, se cerró el canal, porque a partir de ahora pues viviré, no sé, con una cocina de 2 palos, ¿no? Pues habrá que prepararse para ello. Pero claro, mi planteo, ya es de hecho, fíjate, es la penúltima pregunta. ¿Ves posible la coexistencia de estos 2 tipos de humanidad? Pues mira, sí, de entrada sí, porque a nivel astrológico, sí que Plutón en Acuario, bueno, está Acuario, ¿no? Hay que entender que Plutón representa el poder, entre muchas otras cosas, ¿no? Control, también de posesividad, etcétera, etcétera. Pero para mí, y yo llevo algunos años diciendo esto, pero vi que hace como creo que un mes o 2 meses Robert Martínez también dijo lo mismo y me alegra saber que coincidimos, porque yo precisamente conocí la astrología gracias a él, ¿sabes? Entonces, si Plutón representa el poder y Acuario representa al colectivo, para mí es un cambio de poder, ¿sabes? El poder cambia de manos. Entonces, cada vez más la gente se va a ir empoderando más y no por nada hemos estado viendo a lo largo de estos años que temas holísticos y de crecimiento personal han estado surgiendo más, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con el tema de la astrología es algo que ya casi todo el mundo conoce, al menos no solamente su sol, sino también su ascendente y su luna, ¿sabes? Cosa que hasta hace unos 10 años no era muy común y actualmente sí que lo es. Entonces eso para mí es parte de ese Plutón en Acuario. Ese cambio, esa transformación puede ser dolorosa a nivel colectivo, pero que estamos transitando y va a ser hacia algo mejor, ¿sabes? Sí que puedo ver también a nivel astrológico esa división de la sociedad, ¿sabes? Para mí lo interpreto como la gente o los seres que estamos en esta línea de pensamiento y la gente que pues tiene una conciencia con la cual va a aceptar todo lo que le dé la élite, ¿sabes? El dulce envenenado. Entonces, pienso que probablemente nos podamos juntar en comunidades un poco al margen, pero no vamos a poder salir de todo porque siempre sí que podemos tener nuestras granjas y tener un pozo de agua y así, pero siempre el sistema no nos va a dejar ser libres, pienso yo. Entonces sí que podemos estar coexistiendo ambas sociedades, pero sí que ser independientes del todo sería muy difícil, sin que, digamos, esta élite o estos cabrones nos estén pisando el pie, porque, pues bueno, al final, mira, es que pienso también que es lo que toca, Javier, y yo, es que si no viviéramos todo esto, la gente a veces no despierta. Yo siempre he dicho que cuando la élite también hace una movida, ¿sabes? La gente va despertando, los que no despertaron, que aquí hay cosas que no se pueden decir, ¿no? Pero con aquellas torres o con el bicho o con otras cosas, con ciertos tsunamis o cosas, pues van despertando con otras. Entonces al final es como que gracias a que nos van presionando, nos van metiendo el pie,
pues es como poco a poco vamos despertando, ¿no? Y creo que también a nivel personal, a veces de ciertas crisis, es cuando hay como ese golpe que nos hace tomar conciencia. Y ahí es cuando empieza un camino, ¿no? Entonces, por eso decía hace un momento también que cada uno tiene su camino. Y al final es como que no solamente están jugando su rol, esos seres que están ahí los que mandan, ¿no? Y la verdad es que si no fuera por ellos, esto sería muy aburrido. Entonces, al final también yo, obviamente sin estar de acuerdo con ellos, pero les agradezco un poco también porque pues vamos, que esto hace que sea más divertido el juego en el que estamos aquí, ¿no? Pues me alegra mucho que digas esto, porque sí, efectivamente, una de las claves que para mí libera, ¿no? Del miedo es comprender las leyes, vamos a llamarlo así, las leyes del conjunto, ¿no? Es decir, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué hay una serie de seres humanos que encarnan el mal y que quieren todo para sí mismos? Porque ayer lo dije en un directo en Dirección Correcta. Joder, la verdad, no me gustaría estar en su papel, ¿eh? Francamente, qué aburridos. Imagínate estar en la piel de una persona que quiere tenerlo todo bajo control de una forma tan enfermiza. Pobre hombre, de verdad, en serio, pobre hombre. O sea, los miro con compasión. Entonces, evidentemente, cuando uno viene a esta vida, aunque hay situaciones muy complejas, muy, muy complejas, bueno, pues son acicates para espabilar y para que la conciencia, que es lo que tú comentas, ¿no? Cada uno tenemos un pequeño fragmento de esa conciencia total, pues, bueno, pues pueda vivir con mayores garantías. Pero claro, sí es cierto lo que dices tú, que a mí me parece imperativo que se empiecen a formar estas comunidades, por lo menos ya desde estas charlas, que podamos ir, pues con mi pareja lo hablo también a diario, ¿no? O sea, que el enorme amasijo de información que haya, que se pueda seleccionar bien y que parte de esa información nos vaya reconciliando con desde poder recuperar valores tradicionales, habilidades en el día a día. Creo que es súper importante porque, claro, las cosas se empiezan a poner complicadas, pero más allá, te voy a decir una cosa, más allá de lo que son los dictámenes elitistas, para mí ya directamente se ponen complicadas porque la inconsciencia colectiva es cada vez mayor. O sea, no sé en tu país, pero en mi país yo cada vez que pongo la oreja, lo que oigo es todo el mundo enfermo, deprimidos, vida sin sentido existencial. Entonces, claro, esa va a ser... Acuario también tiene algo y es que es desapegado emocionalmente. Entonces, claro, también trae eso. Entonces, yo no quiero estar en un mundo desolado a nivel humano. Sí, 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 sí. Bueno, último planteo, entonces al hilo de esto. ¿Cómo ves el futuro de aquí a 4 años? Porque tenemos ese 2030 como gran objetivo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vivimos estos 4 años que quedan y qué podrías pronosticar de 2030 en adelante? Bueno, mira, a veces, o sea, yo no soy experto en astrología global, predictiva, ¿sabes? Porque además de que es un poco complicado a veces el poder predecir, sí, yo puedo ver cómo van a haber ciertos ciclos planetarios, ¿sabes? Ya, Y cómo eso sí nos va a ir moviendo a nivel colectivo, pero a veces no es tan, o sea, es difícil a veces el poder predecir algo, ¿no? Porque también si, si entendemos que también podemos cambiar de línea temporal, como ha sucedido a veces, ¿no? En ciertos huracanes aquí en México, que 100 personas se ponen a meditar, que yo no estoy muy de acuerdo con eso por algunas cosas, pero se ponen a meditar y logran deshacer entonces es como que este cambio se abre de línea de tiempo, ¿no? Entonces, sí, se vuelve un poco complicado, pero yo puedo ver, Javier, perdón, que Fran, siempre hago directos con un amigo que se llama Fran. no te preocupes. Te digo, mira, Javi, puedo ver cómo ya en la 2030 y más allá, 31, etcétera, ¿no? La inteligencia artificial ya va a estar implantada, ¿sabes? Ya va a ser algo muy cotidiano. De hecho, probablemente la gente ya tenga tipo asistentes robóticos inteligentes, ¿sabes? Bien, Tipo mayordomos. Puedo ver eso ya. Creo que algunos trabajos van a desaparecer. sí. Eh, no sé yo si en 2030 aún sigue existiendo el dinero en efectivo. No lo sé. Yo quiero pensar que sí, pero no Creo lo que sí. sé.
lo dudo un poco, la verdad, pero espero que Ujú. sí. Espero que sí, yo haré porque sí. Mm. Pero veo también una sociedad más despierta, ¿sabes? Muchas de las cosas que hace la élite ya se les ve el plumero y Sí. cada vez más personas están despertando, por decirlo de alguna forma, ¿no? O tomando conciencia. Eh, Temas que tienen que ver con la ufología, ya Ujú. también habrá como un despertar en ese aspecto. Eh, para mí sí que para el 2030 ya habrá como un cambio de poder. No me refiero a que ya seamos, digamos, no existan leyes, ni siempre va a haber algún imbécil que cambien, o sea, hasta el final solamente cambian de corbata, no cambian de personaje, de actores Total. políticos, pero siempre van a haber ahí personas que pues traten de despertarnos un poquito la vida, ¿no? Pero sí que ya van a perder cierto poder. Pienso que también para ese, por ciertos aspectos astrológicos, cada vez la soberanía, por ejemplo, de cada país se va a ir retomando nuevamente. Ujú. Eh, Sobre todo para 2028, entre 2028 y 30, Javier, Ujú. probablemente puedan surgir algunos acontecimientos a nivel de desastres naturales importantes. Pienso que eso también va a ser hecho por esta misma élite, pero sí que puede haber como una mejora en la sociedad a nivel general, ¿sabes? Tanto por nosotros, los que estamos en esta línea, y por la gente que aún siga creyendo en papá Estado, también porque el gobierno va a perder poder. Entonces también a nivel general, como humanidad puedo ver una mejora, ¿sabes? Va a haber como una mayor integración con la naturaleza, más respeto por los animales, por las plantas, eso también, recuperaciones también de espacios de fauna, de bosques, de flora, ¿sabes? Eso, de terrenos, bueno, que se han quemado pues, en muchos países, muchas partes del mundo, eso también es algo que puedo ver. Y te digo, a nivel general eso, veo algo bueno para la humanidad y Ujú. eso es algo que me trae esperanza, Francisco. Pero te voy a decir algo, aunque yo a nivel astrológico, viendo todo lo contrario, aún así yo siempre creo que es importante dar un mensaje no solamente de esperanza, sino de decirle a las personas que nosotros podemos cambiar eso, que el poder está en nosotros, no en ellos, ¿sabes? Y yo digo lo mismo contra todo pronóstico, viendo algo muy malo o catastrófico, yo diría, oye, podemos cambiar esto, asume la responsabilidad, que cada uno asuma la suya, ¿no? Porque lo más Eh, importante que podemos aportar al colectivo es el trabajo individual. Y si cada uno hiciera lo propio, el mundo no estuviera como está. Total. Totalmente. Sí, sí, de hecho es una cosa que siempre hago ese llamado. No me cansaré de coger y desde mi humilde opinión, que yo no soy más que un ser humano individual, no tengo ninguna receta para el éxito en esta época, pero que sí que me parece súper importante lo que acabas de decir, ¿no? O sea, recuperar ese sentido de trabajo interior y de valor por lo individual. Porque claro, nos llenamos de mesianismo, ¿no? Y hablamos mucho de los cambios a nivel social, de una nueva humanidad. Estoy cansadísimo de la nueva humanidad. Yo, sinceramente, no quiero una nueva humanidad. Lo que quiero es la humanidad. Quiero una humanidad real, conectada con los valores supremos del amor y de muchas más cosas que implican ser humano. Porque ¿de qué me sirve que sea una nueva humanidad si luego va a ser una humanidad totalmente conectada? Pues por muchas cosas, como por ejemplo el hechizo por el dinero, porque sigo viendo mucha nueva humanidad, pero que sigue completamente apegada a la principal arma de la élite, que es el dinero, ¿no? Daría para mucho. Pero bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque la verdad es que me ha parecido una charla brutal, me ha encantado. Y creo que bien conviene coger y para una segunda parte que te amerito a tener dentro de un tiempo, si quieres, yo encantadísimo, para seguir tocando estos temas. Vamos, la verdad es que me ha gustado muchísimo, creo que hemos tocado un montón de aspectos súper potentes, como siempre intentando lo que hago en este canal, bascular, ¿no? Entre lo que te comentaba al término, entre ese trabajo interior y la contextualización también del momento en el que estamos. Así que esta es tu casa, cuando quieras, ya te invitaré también para un encuentro con algunos otros divulgadores. Celebro, ¿no? Que ese planteo que hemos tenido en la entrevista entre el valor del trabajo interior y la contextualización me parece súper importante, ¿no? Ir oscilando entre ellos para que no nos vayamos a los extremos. Entonces, nada, desde aquí invitarte, vamos, más veces al canal. He estado encantadísimo. Así que te cedo el micro para despedida y gracias por todo, de corazón. No, hermano, muchísimas gracias a ti, Javier, de corazón también, hermano.
Me he sentido muy cómodo, muy feliz de estar aquí compartiendo contigo esta primera vez. Y bueno, igualmente te voy a invitar a mi canal igual para que tú los compartas un poquito de todo ese conocimiento que tienes, Javi. Y muchísimas gracias a las personas que han estado aquí, las personas que lo habrán diferido. Y me parece que lo que has dicho es muy importante, Javi. El mantenerse humanos es muy importante porque pienso que precisamente lo que nos hace humanos son esas imperfecciones, ¿sabes? El a veces tratar de querer ser perfectos, tanto se puede decir moralmente, ¿no? Como físicamente, es lo que nos quita esa esencia humana, que entre muchas otras cosas pienso que lo que nos hace humanos son esas imperfecciones. Así que mantenerse humanos con esos valores tradicionales, con ese amor, con esa conciencia, siendo empáticos, es lo de lo que pienso que de lo que se trata también, sobre todo para lo que viene en el futuro, de lo fundamental. Así que Javier, un fuerte abrazo hermano, muchísimas gracias por la invitación y un fuerte abrazo también para todos. Muchísimas gracias, la verdad es que agradezco profundamente este último mensaje. Efectivamente, mantengámonos humanos y a partir de ahí potenciemos eso y sepamos ver que eso que aparentemente llamamos defectos no son sino lo que nos hace especiales precisamente, ¿no? Así que la luz en exceso ciega, entonces mejor vamos a pantallarla un poquito y ahí estamos. Pues muchísimas gracias, tanto a ti, David, como a los espectadores que hayan visto el programa. Nos vemos en siguientes entregas y aquí estaremos para lo que haga falta. Un fuerte abrazo a todos.